Hermana Mercedes Chacón. Mi hermana Mercedes, muy buenas noches, bienvenida. Gracias, mi hermana Janet. Bienvenido a cada uno de mis hermanos, pastora, bienvenidos. Le doy la gracia, la paz y el amor de nuestro Señor Jesucristo. Quisiera saber si me están oyendo muy bien. Ok, perfecto, muchas gracias. Y estamos aquí, les agradezco por su tiempo para concentrarnos con la palabra, para llenarnos de la palabra, para confirmar nuestra fe, ¿no? Para confirmar nuestra devoción. ¿Por qué estamos aquí? Porque nosotros somos esa torre que poseemos, esa torre de Dios Trino, ¿no? Y hace que nosotros edifiquemos y tengamos esa fuerza espiritual para no ser engañados por nuestro yo, por lo que el mundo ofrece y por la oscuridad que está operando alrededor de todos nosotros. Entonces vamos a leer el texto base que está en el libro de Esther, capítulo 4, versículo 15-16. Y Esther dijo que respondiese a Mardoqueo: Ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa y ayunad por mí, y no comáis ni bebáis en 3 días, noche y día. Yo también con mis doncellas ayunaré igualmente, y entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley, y si perezco, que perezca. Amén. Vamos a hacer la oración central, mis amados hermanos. Amado Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, te damos las gracias porque tú eres digno de toda alabanza. Gracias, Señor, por tu inmenso amor, gracia y misericordia, porque en Cristo nos has dado todo el poder. Llénanos con la plenitud de tu Santo Espíritu para estar concentrados y recibiendo tu guía para nuestras vidas. Quita todo engaño que viene a nuestras vidas con inseguridad, con temor, con ansiedad, y danos de tu gracia para estar llenándonos de tu palabra, que es viva y eficaz. Señor, levántanos nuestras vidas como tus verdaderos evangelistas, como tus verdaderos testigos, para que en cada encuentro y en cada lugar que nos envíes podamos resplandecer la luz de Cristo. Padre amado, te damos gracias porque tú haces la obra, que el mundo sepa que fuimos creados para ser felices eternamente y para que crean en el nombre del Hijo de Dios. Oramos dándote gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, quien está con vida. Amén y amén. Y el título de nuestro mensaje del día de hoy, 4 de febrero del 2026, es la seguridad de mi identidad en el campo. Y acabamos de leer el texto base que se encuentra en el libro de Esther 4 del 15 al 16. Y, y la palabra nos dice que Esther era una joven remanente que conocía la palabra a través de su primo Mardoqueo, que el Mesías vendría a solucionar el problema fundamental, ese pecado original. Ella fue grabada desde pequeña, enraizada, que Jesús el Cristo vendría. Ella tenía la seguridad y la identidad quién era para poder salvar al campo. Mis amados hermanos, nosotros tenemos que poseer esa seguridad como en ella, a tal punto que ella no le importó morir, solo ella era, le pusieron, el Señor lo puso en ese lugar para que dé solución al problema en la cual todos los israelitas, los judíos, estaban propensos a morir. Entonces, vamos a entrar a la introducción. Y vemos, ¿no? Acá en la introducción, que nosotros, por gracia de Dios, por la gracia de Dios, nosotros se nos ha revelado este misterio, quién es Jesús el Cristo, y se nos ha revelado, somos seres espirituales. Por eso nosotros tenemos que ver cómo ve los ojos de Dios. Tenemos que ver al campo
con amor, con misericordia, porque el campo que nosotros estamos o el lugar que nosotros estamos es para proclamar el nombre de Cristo, enseñarles el único camino, la única verdad y la única vida, Juan 14:6. Pero hoy en día el mundo desconoce de esta verdad, de este misterio que es para el mundo, ¿no? Que el mundo no puede ver, que están atrapados, esclavos, cautivos, esclavizados más que nada por el príncipe de la potestad del aire, Satanás. Juan 8:44, él es el padre de la mentira y él ha venido y está en esta tierra. ¿Para qué? Para destruir, para hurtar, para matar al hombre. Y lo logró. Hizo que separara de Dios y por esa causa el mundo está entenebrecido. El campo está totalmente ciego. Entonces, nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Enseñar al mundo esa luz de Cristo para que resplandezca en sus corazones y pasen de estado de muerto a estado de vida, tener una vida eterna. Pero lamentablemente las generaciones adultas les resulta difícil entender lo que no se ve, lo intangible, porque como dije, están atrapados en las dos estrategias de Satanás. Piensan que lo físico, lo que ven, es lo esencial en su vida y se centra en sus vanidades de vanidades, en el yo, en su conocimiento, en su sabiduría y creen que con esa sabiduría que tienen van a tener mucho dinero. Se centran en lo material, en lo carnal y buscan su falso éxito, pero sabemos nosotros, por gracia de Dios, que eso es algo pasajero, es algo temporal, porque eso no es la verdad absoluta. Por eso nosotros tenemos esa fe, tenemos este pacto, la torre de la palabra. Por eso Jesús explicó 40 días el reino de Dios a sus discípulos. ¿Por qué el Señor entrenó a sus discípulos 40 días? Para que estén concentrados absolutamente en la palabra, para que sepan quién es Dios Padre, que da la palabra y la cumple. Dios Hijo, que consumó en la cruz esas tres maldiciones que el hombre estaba atado. Dios Espíritu Santo, que sigue aplicando la salvación y nos dio ese poder tan grande. Hechos 1:8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre nosotros el Espíritu Santo y me serán testigos. Nosotros somos esos testigos porque hemos recibido a nuestro Señor Jesucristo en nuestro corazón. ¿Y para qué el Señor entrenó 40 días? A mí lo que me agradó es que, y me puse a pensar, tengo, y lo personalizo, tengo que tener mis 40 días de entrenamiento. Esos 40 días de entrenamiento, mis hermanos, te lleva a profundizar los 7 7. A veces nosotros cuando la pastora habla 7 7 7, las 7 torres, las 7 señales, los 7 itinerarios. Pero ustedes dirán, y yo también, mucha información, no es mucha información, es un solo contenido, es un solo mensaje, es solo Cristo, solo el reino de Dios y solo la llenura de su Santo Espíritu, nada más. Punto 2. Entonces nosotros tenemos que tener esa fe, eso, y si nosotros levantamos la torre de oración, mis cercanos hermanos, nosotros podemos salvar las 237 naciones, las 5.000 tribus. Todo eso va a depender cuando nosotros decidamos y tomemos un tiempo que determinemos y desafiemos a nuestras cosas, a nuestras rutinas que tenemos en el día a día, porque esas cosas nos hace perder las fuerzas espirituales y hoy nosotros tenemos que entrenar con la palabra para edificar nuestra torre firme y comenzar en oración como hizo Esther. En el texto leído 4:16 que dice de que ella, ¿no? Se puso en oración 3 días, ayunar sin cesar, orando para que pueda entrar a ver al rey. Cuando uno ora
con seguridad, con la identidad que poseemos, todo, mi hermano, todo es resuelto en el campo. Pero si nosotros oramos inseguros, con debilidad espiritual, nuestras oraciones no van a ser escuchadas. Nosotros tenemos que fortalecer, recibir la fuerza de Dios y vendrán las respuestas a nuestras oraciones. Desafiar con fe para que el evangelio y el evangelismo en el campo se dé y así podamos nosotros anunciar el nombre de Cristo, la luz del mundo. Y pasamos al contenido, mi hermana. Entonces, acá en el contenido, mis hermanos, quisiera compartir con ustedes de que el Señor nos eligió y nos llamó en este tiempo. ¿Para qué? Para que en el lugar que estemos se proclame el nombre de Jesús el Cristo. Y el Señor nos ha entregado en cada lugar y nos puso en cada lugar. No es casualidad porque la casualidad no existe, mi hermano. Nos ha puesto en diferentes lugares. Mis hermanos están algunos en México, la pastora está en Canadá, mi hermana Yaén en Argentina, unos están en Chile y así sucesivamente. Es la casualidad no existe y el Señor nos puso en cada campo, ¿para qué? Para que el nombre de Cristo sea proclamado, así como lo hizo como los remanentes que hoy vamos a ver a través de la palabra. Y ellos se presentaron ante el rey y el campo fue entregado a David. En primera de Samuel, capítulo 17, del 1 al 47 nos habla de dos personajes, David y Goliat. Ustedes ya también lo habrán leído esta cita bíblica, pero lo que acá tenemos que ver el trasfondo espiritual. David de oficio pastor, Goliat de oficio guerrero, gigante. David desde pequeño amaba a Dios, creía en Dios y todo su corazón estaba lleno del poder de Dios. Goliat estaba en Génesis 3, insultaba a Jehová cuantas veces podía, insultaba a todos porque alardeaba de su tamaño. Y hay que tener en cuenta, como el mundo ve todo físico, entonces es engañado. Goliat de gran tamaño y David pequeño. Si miramos con ojos físicos, obviamente que ahí hay una diferencia, ¿no? Entonces, uno es que es guerrero y el otro, obviamente, que va a ganar. Pero, pero, David tenía el poder de Dios, como dije, tenía la seguridad y sobre todo su identidad, quién era. Y él, con todo el poder del Señor, cuando fue al campo, oyó que este gigante alardeaba, intimidaba, desafiaba a todo el pueblo de Dios. ¿Qué hizo David? Con toda la seguridad que yo voy a ir. Y por eso en el versículo 45 y 46 dice David, entonces dijo David al Filisteo, tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Y Goliat desafiaba por su gran tamaño, creyendo, entre comillas, que iba a poder a matar fácilmente a David. Pero David estaba con el poder de Dios. Con una sola piedra lo derribó. Pero el rey Saúl desconfiaba y todo desconfiaba. ¿Cómo tú vas a ir al campo? Él es un guerrero, mira tú, eres pequeño, tú no solamente sabes cuidar ovejas, pero nosotros no debemos mirar por los ojos físicos. Por eso dije en el principio, nosotros tenemos que ver con ojos espirituales en el campo. El tamaño o los ojos físicos no tienen nada que ver absolutamente con el Señor nos dé en el campo. Por eso, sin temor, sin miedo, nosotros tenemos que ir al campo a hablar el nombre de Cristo. Como dije, yo no puedo ir al campo con una fe débil.
Yo no puedo ir al campo a hablar en nombre de Cristo cuando yo misma no lo tengo en mi corazón. Por eso nosotros tenemos que fortalecernos con la palabra del Señor. Y David tenía toda esa seguridad, el poder de Dios, por eso él era el campo de oro. Y Goliat era un campo ciego. ¿Qué es un campo de oro? Un campo de oro es aquella persona que ha cambiado su estado espiritual, cuando su entidad es capaz de ver con ojos espirituales y cambiar el campo, cambiar a las personas, cambiar su identidad, ser salvos y prevalecer firme en la palabra del Señor. Y por cualquier cosa que les diga, no hacer caso. ¿Qué es un campo ciego? Un campo ciego es cuando se encuentra en Génesis 3, cuando no puede salvar las 237 naciones. Se encierra en lo físico nada más. Entonces nosotros no podemos estar así. Nosotros tenemos que ser campo de oro para ir al campo a dar el nombre de Cristo, dar sanidad a todo eso. Por eso David tanto amaba al Señor que lo hizo todo en su campo, en su horario perfecto. Y y en el siguiente cuadro vamos a ver, era, era era un fiel temeroso de Jehová, era temeroso de Jehová. Acab era un rey siguiendo a su idolatría. Era una persona que estaba en Génesis 3 mientras Abdías traía seguridad. Y vuelvo a decir, él tenía su seguridad y su identidad. Era un campo de oro porque era capaz de salvar a las 237 naciones. Y ocultó en dos cuevas a 100 profetas, 50 y 50. ¿Y cómo les daba? Para que los alimentaba, dándoles pan, dándoles agua. Y no le importaba si lo iban a descubrir y si no lo iban a descubrir, lo mataba. Importaba tener solamente la voluntad del Señor. Y como dice acá en su palabra, dice en su palabra en el versículo 13 de Abdías, no ha sido dicho a mi Señor lo que hice, no ha sido dicho a mi Señor lo que hice. Cuando Jezabel mataba a los profetas de Jehová, que escondía 100 varones de los profetas de Jehová, de 50 y 50 en cuevas, los mantuve con pan y agua. Y él respondió, yo no he turbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre, dejando los mandamientos de Jehová y siguiendo a los Baales. El rey Acab seguía siguiendo a esos reyes Baales que les causaba más desastre y muerte espiritual, mientras que Abdías era fiel a Jehová que seguía todo lo que decía nuestro Señor. La siguiente diapositiva, por favor. Y en la tercera diapositiva vemos es a Eliseo. Eliseo que no pidió cosas físicas. Él no pidió nada cosas físicas. Él solamente pidió una doble porción del Espíritu. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer todos los días. Llenarnos del poder, de la fuerza del Espíritu Santo para hacer una torre fuerte. Esa torre fuerte para que nuestra seguridad y nuestra identidad vaya al campo y sea cambiado de las personas su identidad. Eliseo era un siervo fiel que obedeció a Jehová. Como dije, desechó todo, absolutamente todo y que no le daba importancia. Fue una torre firme en la oración. Por eso dije hace rato, una torre firme, una torre que se establece es para salvar a las 237 naciones. Entonces nosotros tenemos que estar constantemente con la palabra para edificar esa torre. Y en cuarto lugar tenemos en Babilonia. Babilonia se encontraba ahí a Daniel y sus tres amigos, que está en el libro de Daniel 1, capítulo del 1 al 9. Ellos fueron cautivados, y ellos dispusieron en su corazón que no se contaminarían con los alimentos lo que el rey daba. Ellos eran fiel a Dios, respetaban demasiado, obedecían a Dios y, y no le importaron acá tampoco morir,
solamente prevalecer lo que el Señor decía. Por eso ellos no se dejaron influenciar. Y todo el pueblo miró quién era Jehová de los ejércitos. Esther, en Esther 2:10 y 4 del 1 al 16 nos habla. Esther era una judía que por gracia de Dios, la eligieron ser reina porque Dios así lo preparó. ¿Para qué? Para que cuando entrara en la situación, en ese problema, ella pueda desafiar, ella pueda salvar concentradamente en oración y salvar a su pueblo de todos. Por eso su primo Mardoqueo, ella le dice, porque se enteró por qué mi primo está vestido todo como fuera de luto, todo negro. ¿Por qué estás así? Le manda a su sirviente porque le pregunte por qué Mardoqueo estaba así. Y le comenta que, que el servidor del rey le dice de que él ha hecho que todos los judíos que muramos. Entonces, ella le dijo, pero yo no me he encontrado con el rey hace un mes. ¿Cómo hago? Para eso el Señor te puso en ese lugar para que tú hables con el rey. Entonces, lo que yo puedo hacer es que todos ustedes reúne al pueblo de Susa, reúne para que todos ustedes estén en oración 3 días con todos y yo también acá con mis doncellas haré lo mismo para que todos nos pongamos en oración. Y cuando yo hable con el rey, si él pone el cetro para yo poder entrar, entraré. Y si no, voy a morir. Y así fue, pasaron los 3 días, ella entró a hablar con el rey le pone el cetro y ella hablar con el rey y le cuenta todo lo sucedido, por qué causa ella entró a hablar con el rey a causa de su fiel, su servidor, ay, no me acuerdo el nombre del joven, le dice de que, ¿cómo se llama? Le dice de que él es el causante de que todos nosotros moramos. Y el rey le manda a matar en su propia trampa, lo manda a matar. Y su primo Mardoqueo se queda en la casa del hombre que era, se queda a cargo de todo. ¿Quién lo hace todo esto? ¿Fueron ellos? No, solamente es por el poder de Dios, es por la oración, porque nosotros tenemos que estar fortalecidos, tenemos que tener claro lo que es la palabra en nosotros. Tenemos que estar todos los días constantemente concentrados para que el Señor sea quien nos guíe y nos dirija con el poder de su Santo Espíritu. Amén, mis amados hermanos. Ahora vamos a entrar a la oración final. Ah, perdón. La siguiente diapositiva es la conclusión. Nuestra conclusión del día de hoy es: preparemos desde ahora para mirar el campo con ojos espirituales y nuestro estado espiritual sea fortalecido con un solo contenido, el de Dios Trino, para que en el lugar que estemos sea proclamado el nombre de Cristo y poder ver cómo se levantan las obras del reino de Dios. Prepararnos concentradamente para que nuestra decisión sea como con la seguridad que tomaron los remanentes, a punto que no importaba morir por causa del Evangelio. Dar continuidad e instruir a nuestros hermanos en la fe para expandir el Evangelio y el evangelismo, para que las futuras generaciones hagan que otros queden y sea proclamado su nombre hasta la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Nosotros tenemos que seguir constantemente preparándonos porque Satanás es tan hábil que trabaja las 24 horas y nos quita el disfrute. Amén. Entonces vamos a orar
la oración final para entrar en el tiempo de nuestras oraciones por todas las naciones. Amado Dios y Padre, te damos gracias por la palabra, gracias por establecer tu reino en nuestros corazones. Levántanos como los remanentes fieles que levantan en su corazón la torre de Dios, que ponen su vida en el pacto, que ponen su vida en el Evangelio, que ponen su vida para tu voluntad. Señor, prepara nuestros corazones para sentirnos felices y satisfechos solo con Cristo, para no ser engañados por la corriente del mundo, buscando una felicidad pasajera, buscando una felicidad centrada en el yo, cayendo en las tentaciones de Satanás. Queremos, Señor, entender que solo tú llenas el corazón, solo tú estás con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Que este fundamento, Señor, sea que edifique nuestras vidas, que esta bendición, Señor, se grabe, se establezca en nuestras vidas, para que nuestros ojos espirituales miren la condición del campo y con toda seguridad de nuestra identidad sea proclamado el nombre de Cristo, la sanidad a las 237 naciones, a las 5.000 tribus, para que se establezcan las obras del reino de nuestro amado Dios Trino. Oramos dándote gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén.